Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy a esta charla sobre formalización de un emprendimiento. Me presento, mi nombre es Carolina Araya, soy abogada tributaria de la División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente y los voy a estar acompañando entonces esta tarde con el tema que nos convoca. Ya sé que muchos de ustedes, o sea, que no tienen audio, pero yo les pediría que a través del chat que tenemos en los comentarios, si van teniendo cualquier duda o consulta, me la hagan por escrito, yo los voy a estar leyendo ya para responder todas las inquietudes que tengan. ¿Me confirman que se escuche bien el audio, por favor, y que ven la PPT correctamente? Y partimos. Ya. Entonces, partamos primero. Esta charla la vamos a dividir en dos partes. Ya, primero les quiero comentar un poco qué es la Defensoría del Contribuyente, qué hacemos, cómo los podemos ayudar y cómo pueden solicitar nuestros servicios. También presentarles y comentarles un poquito cuáles son los servicios que ofrecemos. Y luego ya entramos de lleno a el tema que nos convoca hoy sobre formalización de un emprendimiento. Ahí muchas gracias por sus comentarios que me están confirmando que está todo ok con el audio y la PPT. Ya, partamos entonces. ¿Qué es la Defensoría del Contribuyente? Bueno, somos un organismo público que fuimos creados por ley para orientar, apoyar y defender los derechos de las y los contribuyentes, con especial enfoque en las personas que más los necesitan y en las micro, pequeñas y medianas empresas, las más conocidas como MIPYMES, ya para que puedan aclarar sus dudas y resolver todas las problemáticas que tengan ante el Servicio de Impuestos Internos en materias de impuestos, en materias impositivas. Aquí, ¿cuáles son los servicios que nosotros ponemos a disposición de la comunidad? Primero, el servicio de orientación y apoyo tributario, ya que este servicio básicamente consiste en que ustedes nos pueden hacer llegar todas sus dudas y consultas que tengan respecto de la aplicación de un impuesto determinado o cómo realizar un trámite, o si tienen alguna consulta más particular respecto de su situación tributaria o de algún trámite que tienen que hacer ante el servicio que le están pidiendo concurrir para nosotros poder orientarlo y darle una guía de qué hacer en cada uno de esos casos. También está el servicio de representación administrativa, que este es un servicio un poquito más específico, el cual consiste en que nosotros los asistimos y, como dice su nombre, los representamos frente al servicio de impuestos internos, frente a alguna problemática o conflicto que ustedes tengan en el marco de un proceso de fiscalización. Como ustedes más o menos saben, el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad?, es el organismo público que está encargado de aplicar y fiscalizar el correcto pago de los impuestos en nuestro país. No es la única entidad, pero sin duda es el organismo que fiscaliza los impuestos más relevantes que tenemos que pagar y que como emprendimiento o emprendedores ustedes tienen que pagar también. Y por lo tanto, si están en un proceso de fiscalización frente al servicio, nosotros los podemos representar, no solo prestándole nuestra asesoría técnica, sino que también incluso concurrir con ustedes ante el servicio a solucionar una problemática en particular. Luego está el servicio de mediación ante el servicio puesto interno, que, como dice su nombre, acá la Defensoría actúa como un tercero imparcial, un mediador entre ustedes y el servicio para resolver también problemáticas de impuestos, esta vez referidas a la aplicación de alguna normativa, circular o interpretación en materia tributaria que son bastante comunes, ya porque en general acá, dependiendo del punto de vista, ¿cierto? Siempre el servicio tiene la interpretación más amplia que le permita a lo mejor recaudar y fiscalizar la mayor cantidad de impuestos, pero nosotros como contribuyentes tenemos derechos y sabemos que esa interpretación que haga el servicio es restringida a lo que le autoriza la ley y por lo tanto si se produce por ahí un conflicto nosotros mediamos para la solución de ese problema. También tenemos el servicio de recepción y gestión de quejas, que este está referido derechamente en los casos en que existe algún tipo de vulneración de sus derechos como contribuyente, ¿ya?
Este servicio entonces tiene por objeto no solo proteger sus derechos, sino que en caso de que estos en la práctica hayan sido vulnerados, restablecer el orden de las cosas, ¿verdad? Para que esa vulneración no se siga produciendo. Y ahí como Defensoría también tenemos estos recursos de gestión de quejas principalmente, que es una acción directa que como Defensoría tenemos para interponer en el servicio y poder subsanar la situación de vulneración que está viviendo algún contribuyente. El quinto servicio que ofrecemos a la comunidad dice relación con los informes y opiniones técnicas. Acá si ustedes tienen alguna duda respecto a la aplicación de una normativa tributaria para su caso en particular, también nosotros podemos emitir esa opinión técnica y ese informe que usted puede presentar ante distintos organismos. Y por último, tenemos el servicio de educación tributaria, que de hecho es el que nos convoca hoy, ¿ya? Y que tiene por objeto en el fondo, desde el punto de vista de la Defensoría, primero difundir nuestro quehacer, difundir los derechos de las y los contribuyentes y también informarlos, ¿verdad? Y de todas las materias tributarias que sean de interés obviamente de los contribuyentes, de manera de que todos los contribuyentes, o esa es nuestra expectativa, actúen informados y empoderados a través del conocimiento en sus temáticas tributarias, que sabemos que son un poquito eh, difíciles de digerir, difíciles de entender de repente, pero bueno, para eso estamos nosotros, para poder traducir a lo mejor estas temáticas más complejas en un lenguaje que sea más sencillo y más asequible para todo el mundo, de manera tal que todos podamos entender cuáles son las obligaciones que tenemos como contribuyente, pero por sobre todo también saber que tenemos derecho y que podemos ejercer. Margarita, leí tu pregunta, para allá voy. ¿Qué caracteriza nuestros servicios? Ahí respondiendo al tiro al comentario que hizo Margarita a través del chat. Primero que todo, todos nuestros servicios son completamente gratuitos, ¿ya? Todos los servicios que yo les acabo de describir muy brevemente, digamos, todos esos servicios los prestamos de manera gratuita a la comunidad, a todas las personas y a todas las empresas que lo requieran. Ya en la siguiente lámina les voy a decir cómo se pueden requerir nuestros servicios, pero ya desde ya les adelanto que todas las solicitudes se hacen a través de internet por vía online, sin perjuicio que en el transcurso de un caso, alguna consulta, podamos generar algunas acciones más directas de comunicación con el contribuyente, como podría ser llamadas telefónicas o videoconferencias de ser necesarias. ¿Ya? Lo importante acá es que ustedes sepan que tenemos cobertura nacional a lo largo de todo el país, pero siempre de manera online. Ya no tenemos oficinas presenciales aún para la atención de contribuyentes. Somos recién un organismo público recién creado, llevamos un poquito más de 2 años funcionando. Esperamos, ansiamos poder tener presencia a nivel nacional, atención presencial, pero por el momento solo solicitudes online. ¿Ya? Y otra cosa importante que tienen que saber de nuestros servicios es que todos son prestados por profesionales especializados en materias de impuestos, ¿ya? Sean abogados tributarios, como es mi caso, o contadores auditores, son todas en el fondo servicios y por lo tanto todas las respuestas que ustedes reciban de nuestra defensoría es entregada por profesionales altamente capacitados en materias impositivas. Por ahí me dicen, ¿es una aplicación o es una plataforma? Les voy a mostrar inmediatamente. Los servicios se piden a través de nuestra página web, a través de un formulario de solicitud online y luego la comunicación va siendo por correo electrónico. ¿Ya? Lo que sí, y a propósito ahí de los comentarios que van surgiendo en el chat, les aclaro desde ya que la Defensoría no hace dos cosas. Ya, hay dos cosas que no hacemos. Primero, es asesoría tributaria en el sentido de que nosotros no estudiamos su situación para decirle qué le conviene más tributariamente. O algunos conocen esto como una especie de planificación tributaria o economía o como le llamen, digamos. Entendamos que asesoría en términos de nosotros señalar qué le conviene a usted en un caso particular, no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Le entregamos toda la información pertinente a su caso. Si hay dos o más alternativas, se las describimos todos
todas ellas y ahí es importante que ustedes como contribuyente toman la decisión que más se acomoda a su situación particular, ¿ya? Esa definición es de cada contribuyente. Nosotros lo que hacemos es entregamos información, ¿ya? Información clara, en términos sencillos, que sea entendible y que le permita a usted entonces tomar una decisión de manera informada, ¿ya? Sí le podemos decir si está haciendo bien o mal alguna gestión o si está o no declarando bien, pero no decirle cuál es la mejor forma de declarar. O sea, desde ese punto de vista, asesorías no hacemos. La solicitud siempre es a través de nuestra página web, a través de este formulario que les digo que se envía de manera online, ¿ya? Y en caso de que el requiriente, o sea, ustedes y el agente que toma su caso, lo estimen pertinente, se pueden generar estas videollamadas o estas conversaciones telefónicas para aclarar algún punto que sea algo más complejo, ¿ya? Pero parte, Alejandra, ahí respondiendo a tu consulta, por este intercambio de correos en primera instancia, ¿ya? En general, dependiendo del tipo de caso de que se trata, a veces las consultas se pueden responder directamente sin necesitar algún antecedente adicional, pero en algunos casos, si requiere esta información, el agente que tome su caso, que como les digo va a ser un abogado o un contador, le va a pedir esta información adicional para darle una adecuada respuesta a su caso particular. Y por último, súper importante, por el momento, todo nuestro servicio, especialmente el de representación, dice relación exclusivamente con los impuestos que fiscaliza y aplica el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué recalco esto? Porque actualmente estamos, ¿verdad?, en un periodo todavía de definición de alguna modificación por ahí legislativa referida a impuestos. Y una de esas modificaciones dice relación precisamente con ampliar nuestras facultades como defensoría para representar a los contribuyentes no solo frente al Servicio de Impuestos Internos, sino también poder hacerlo frente al Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Que ellos también tienen la aplicación y fiscalización, esta vez de los impuestos que nosotros denominamos externos, o sea, todos aquellos impuestos que se verifican por el comercio exterior. ¿Ya? Y esto es súper relevante, sobre todo si, por ejemplo, acá hay personas con emprendimientos que dicen relación con la importación de bienes o exportación también. ¿Ya? Pero eso pasa por aduanas y por eso que estamos pidiendo ampliación de facultades o competencias para poder representarlo frente a ese servicio, el Servicio Nacional de Aduanas. Y por otra parte, también queremos pedir ampliación de facultades para poder representarlo a ustedes frente a la Tesorería General de la República. Ya que no sé si ustedes lo saben, pero aclaramos el punto inmediatamente. El Servicio de Impuestos Internos aplica y fiscaliza los impuestos, pero no recibe el pago de los mismos. El servicio o el organismo público que tiene competencia para recibir el pago de los impuestos es la Tesorería General de la República. Y cuando quedan impuestos, intereses, reajustes o multas que ha cursado el Servicio de Impuestos Internos y quedan impagas, ¿ya? O hay problemas respecto de su pago, eso se ve directamente en la Tesorería General de la República y no ante el Servicio de Impuestos Internos. Y por eso también es necesario que como Defensoría del Contribuyente tengamos facultades para representarlos frente a la Tesorería, ¿ya? Pero eso está en veremos. Esperemos que sea así, ¿verdad? Que los podamos representar frente a estas otras dos instituciones, pero por el momento solo los representamos exclusivamente ante el Servicio de Impuestos Internos. Si van teniendo cualquier duda o consulta o si de alguna de las consultas que he ido respondiendo a lo largo de mi exposición no ha quedado suficientemente clara, por favor, me van escribiendo en los comentarios, yo lo estoy leyendo. Ya, como les digo, recuerden, nuestros servicios son gratuitos y se solicitan de manera online. ¿Dónde? Ahí está la dirección web www.dedecon.cl. Ahí están los servicios que ofrecemos, que son los que yo ya les describí, ¿verdad? Y pueden ingresar a cada uno de esos servicios para llegar al formulario, ¿ya? De la consulta propiamente tal. Pedimos que haga el ingreso con su clave única o con su clave tributaria. La razón de ser de pedir esta validación dice relación con que la información tributaria de todos nosotros es considerada información sensible, información confidencial.
altamente confidencial, de hecho, por nuestra legislación. Y por lo tanto, este chequeo del uso de la clave única o la clave tributaria nos permite a nosotros confirmar que efectivamente quien dice estar haciendo la consulta es realmente el contribuyente interesado en esa consulta. ¿Ya? Es un sistema de verificación que resguarda tanto la privacidad de sus datos, de su situación tributaria en caso de que nos consulten, y también nuestra responsabilidad como profesionales de estar, en el fondo, respondiendo y viendo la información confidencial de la persona que realmente de la persona quien dice ser, digamos, que hace la consulta. Además de estar desplegados los distintos servicios que pueden pedir en nuestra página web, está el formulario de no lo sé, no lo tengo claro. Que este es un formulario, la verdad, súper útil y sin duda el más usado porque seguramente en caso que ustedes tengan algún inconveniente o problemática, ¿verdad? Ya se les haya olvidado, así como, "Oh, yo sé que la Carolina dijo de qué se trataba cada servicio, pero no me acuerdo". Bueno, no importa, no se preocupe. Para eso está el formulario, no lo sé, no lo tengo claro, porque puede ser que usted sabe que tiene un problema de impuestos, pero no sabe cómo encasillarlo en alguno de los servicios, no importa. Usa este formulario, nos hace llegar igualmente su consulta y nosotros internamente le hacemos una propuesta de servicio y le decimos, mire, en su caso particular, el servicio que corresponde es este, ¿ya? Y si usted lo acepta, procedemos con el servicio en el fondo sugerido. Lo importante acá es que usted llena el formulario, le llega inmediatamente un correo de confirmación y un agente se va a estar comunicando con usted a lo menos dentro de los primeros entre 5 o 15 días hábiles, dependiendo de la sobrecarga de trabajo que tengamos en la Defensoría. A veces para la operación renta, por ejemplo, se toma más el plazo porque tenemos una sobrecarga de consultas, pero en otros meses que no son de tan alta demanda, la verdad es que la respuesta es bastante, bastante más breve. A lo menos el primer contacto. Probablemente desde que usted envía su consulta, el primer contacto no sea la solución de su temática, pero sí va a conocer a la gente que está encargado de su caso y sí le van a solicitar antecedentes adicionales en caso de que esto sea necesario. Por ahí Alejandra nos consulta si ayudamos a hacer los formularios del Servicio de Impuestos Internos. Ojalá me aclares cuál es el formulario. En general, a través de Ticket nos damos una guía. A través de este sistema de consulta no entregamos una guía ya de cómo hacer cada uno de los formularios del Servicio de Impuestos Internos. Ya en términos de que por esta vía no vamos a llenar el formulario por ti. Sí te podemos entregar una guía de cómo hacerlo y también tenemos una página de educación tributaria, ya que al final de esta presentación, de hecho, les voy a proyectar ahí un código QR a la cual pueden acceder directamente a este portal, donde tenemos muchos instructivos para realizar distintos trámites, ¿ya? Y en caso que el instructivo por ejemplo, para llenar el formulario que tú necesitas, Alejandra, no esté, también puedes usar el link de acceso que tenemos ahí en la página del portal de educación tributaria para que nos lo solicites y te lo podemos hacer llegar. Tenemos instructivos para inicio de actividades, para término de giro, instructivos para llenar contabilidad simplificada, instructivo para declarar el F29, con o sin movimiento, instructivo para declarar el F22, ¿ya? O sea, y así otros. Entonces, ahí la recomendación, Alejandra, es que consultes si ya existe ese instructivo al respecto y si no, nos lo puedes solicitar a través de el botón de consulta que tiene este mismo portal de educación tributaria. ¿Ya? Al final de la presentación ahí les voy a proyectar la PPT donde está el código QR al cual ustedes pueden ingresar al portal y también está la dirección del mismo portal para que puedan acceder a él. No sé si hasta el momento tienen alguna otra duda o consulta respecto de lo que hacemos como defensoría y cómo pueden solicitar nuestros servicios. Por ahí, si ha quedado algo en el tintero o no muy claro, por favor, háganmelo saber para yo volver sobre el punto y poder aclarar la duda eh, que corresponda, digamos. A veces la duda de uno nos ayuda a solucionar también la duda del resto. Así que bienvenidas todas las dudas y consultas.
Ya, por ahí me dicen todo claro por el momento, vamos bien. Ya, espero que al final de esta presentación, o sea, exista la misma sensación, que tengamos todo, haya quedado todo claro. Yo sé que de repente son temas complejos y que a lo mejor en una sola sesión es difícil abordarlos todos, pero la idea es que vayamos de a poquito indagando en este tema de la formalización. Y vamos a partir entonces con el tema que nos convoca, formalización de un emprendimiento. Y yo acá les propongo una estructura de pensamiento un poco distinta. No vamos a entrar hoy al menos al tema de cómo inicio actividades propiamente tal. Sepan ustedes que el inicio de actividades es un trámite que podemos hacer todo de manera online en la página del Servicio de Puestos Internos y que la verdad si contamos con toda la información y con toda la documentación es un formulario que podemos llenar en 10 o 15 minutos, ¿ya? No es un trámite complejo y el formulario la verdad que también es bastante, entre comillas, como accesible o entendible para saber qué poner en cada campo. ¿Dónde está lo importante? ¿Ya? Más allá de llenar el formulario de inicio de actividades, lo importante es poder comprender qué significa formalizar un emprendimiento y qué decisiones o cuestiones previas tengo que saber para poder tomar esta decisión. Y de eso vamos a conversar hoy principalmente. Y por eso yo les pongo ahí en la lámina qué decisiones debemos tomar o qué cosas debiéramos tener claras si queremos formalizar nuestro emprendimiento. ¿Por qué es importante tener esta información clara previamente, digamos? ¿Por qué? Va a ser importante primero porque nos va a ayudar a determinar qué tipo de contribuyente vamos a hacer, qué impuestos van a gravar nuestra actividad económica, cómo nos vamos a organizar legalmente, ¿ya? Y eso como consecuencia, o sea, y eso una de las consecuencias que trae la organización legal son las consecuencias tributarias, tanto para mi negocio como para mi dueño del negocio, ¿ya? Consecuencias tributarias no solo para el negocio propiamente tal, sino que para el dueño también las hay. ¿Y cómo voy a tributar con estos principales impuestos? Y a eso responden cada uno de estos numeritos, digamos, de esta numeración de temas que ustedes debieran considerar. Entonces, en el número uno, que dice, dependiendo de tu negocio, debes decidir cuál será tu estructura jurídica, definiendo, por ejemplo, si van a emprender como personas natural, usando su mismo RUT, o como una persona jurídica constituyendo algún tipo social de los que ofrece nuestra legislación, ¿ya? Y vamos a ver en en esta sección un poquito las diferencias de eso, ¿ya? También un poquito de la mano con ello, ver si vamos a iniciar actividades en primera o segunda categoría, y esto está relacionado también con el número 2, que es determinar las actividades económicas que va a desarrollar mi negocio. ¿Por qué? Porque el negocio que desarrollemos, ya, entendiendo que estamos hablando siempre de negocios lucrativos, van a estar siempre, o en el 99,9% de los casos, van a estar afectos a dos tipos de impuestos. Uno es el impuesto a la renta, que es el que pagamos todos, que declaramos y pagamos en el mes de abril de cada año. ¿Por qué? Porque es un impuesto anual, ya que se determina por la utilidad que usted obtiene desde el 1 de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año, que lo declara y paga en abril del año siguiente, que es la llamada operación renta y que sale en la televisión, en la radio, en los matinales, que empezó la operación renta en abril. A esta se refiere, ¿ya? A este impuesto, a los impuestos a la renta. Y básicamente los impuestos a la renta tenemos dos tipos de impuestos. El impuesto de primera categoría, ¿ya? Y el impuesto de segunda categoría. El impuesto de primera categoría es aquel en el fondo que grava las actividades económicas, pero que se desarrollan como empresas, como negocios propiamente tales, a diferencia del impuesto de segunda categoría que grava más bien el trabajo de las personas naturales. Entonces tenemos que poder determinar bien cuál es la actividad económica que yo estoy desarrollando para saber si respecto al impuesto a la renta voy a quedar grabado en primera categoría o en segunda categoría.
¿Por qué la diferencia? La diferencia es súper importante porque no solo me va a determinar qué impuesto tengo que pagar, sino también la tasa del impuesto, el tipo de régimen, si estoy o no obligado a llevar contabilidad, qué tipo de documento tributario tengo que emitir, ¿ya? Etcétera. O sea, pero diametrales diametralmente distintas las normas que regulan un impuesto a la renta de primera categoría que está destinado a las empresas o a los negocios respecto del de segunda categoría que está destinado a el trabajo de las personas naturales. Luego de eso, y una vez que tenemos determinada nuestra actividad económica, paso 3, determinar el régimen tributario al cual voy a optar, sobre todo si soy un contribuyente de primera categoría. Como acá estamos hablando de la formalización de un emprendimiento, probablemente muchos de ustedes que son emprendedores realizan actividades económicas de primera categoría y eso significa que tenemos que optar por un régimen de tributación. Para que se hagan una idea, en el impuesto a la renta de primera categoría hay algo así como 6 regímenes tributarios a los cuales pueden optar. ¿Qué es importante acá? Que sepan en qué consiste cada uno de estos regímenes, porque teniendo esa información ustedes van a poder tomar la opción que más se acomode a su negocio. Acá no hay opciones ni buenas ni malas, ¿ya? En abstracto, sino que tienen que ver con qué usted quiere para su negocio. Estos regímenes además determinan la tasa con la que voy a pagar el impuesto y qué obligaciones debo cumplir. También cómo el dueño del negocio va a tributar por la utilidad de su negocio, que también es un tema importante que no se nos debe olvidar. Y por último, yo les señalo al final que tenemos que verificar si nuestro negocio cumple con los requisitos, por ejemplo, para optar por un régimen de tributación simplificada. En el impuesto a la renta tenemos un régimen de tributación simplificada para pequeños contribuyentes y también en el impuesto al valor agregado IVA. También acá tenemos un régimen general que seguramente es habitual para todos nosotros, con tasa de 19%, donde hay obligación de emitir boletas, etcétera, pero que existiendo la posibilidad de acogerse a un régimen simplificado, evidentemente conviene mucho más tomarlo porque tenemos una tasa de IVA mucho más baja y no tenemos obligación, por ejemplo, de emitir boletas. Pero tenemos primero que chequear si el negocio, su emprendimiento cumple o no con los requisitos para optar a un régimen de tributación simplificada. Por el momento ya les adelanto que como estamos en un ciclo de charla, ¿verdad? Que vamos a realizar hoy, mañana y el jueves, les adelanto que los regímenes de tributación y en específico los sistemas de tributación simplificada son temas que vamos a revisar en nuestra sección de mañana miércoles, ¿ya? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el punto 1 y en el punto 2 de estas decisiones que tenemos que tomar para luego el miércoles centrarnos en regímenes tributarios y luego el día jueves vamos a unificar todas estas temáticas y vamos a ver efectivamente cómo realizamos el inicio de actividades, este paso a paso para poder iniciar actividades ante el Servicio de Impuesto Interno. Ya, por aquí voy leyendo algunas cosillas. Ahí Alejandro Barra pregunta convocatorias para feria, ¿cuándo hay? No sé, seguramente es un mensaje para el banco que a lo mejor estará haciendo convocatorias de feria. Ahora, en todo caso, lo que sí te puedo decir, Alejandro, es que tenemos información en nuestro portal de educación tributaria de cómo, por ejemplo, participar en ferias esporádicas cumpliendo con las normativas tributarias. Así que atento porque al final de la presentación ahí te voy a dar las coordenadas para que puedas acceder a esa información. Raúl Páez, por su parte, dice que pregunta si se puede descargar la PPT luego de la presentación. Le vamos a consultar al organizador de la charla si eso es posible, pero de todas maneras, esta información también está puesta a disposición en nuestro portal de educación tributaria de la Defensoría. Así que también, Raúl, atento al final de la presentación que ahí voy a dar las coordenadas de cómo acceder a esta información. Por ahí váyanme contando, por favor, si van surgiendo más dudas o consultas respecto a lo que vamos comentando acá. Entonces,
dijimos, primer, primer punto, primera cosa que ustedes tienen que pensar como emprendedores y tener súper claro al momento de pensar en formalizar su actividad económica. Y dice relación con definir si esa actividad la va a realizar como persona natural o como persona jurídica. Nosotros en general cuando trabajamos, sobre todo de forma dependiente, lo hacemos como personas naturales, ¿verdad? En los contratos de trabajo seguramente si ustedes han firmado alguno sale que uno, en mi caso yo, Carolina Araya, me comprometo a entregar mi trabajo, bla, 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 uno trabaja como persona natural. Todos los trabajadores dependientes trabajamos como personas naturales. ¿Y dónde, entre comillas, está la diferencia? Hay personas que trabajan, trabajadores, estoy hablando, independientes, que trabajan también como personas naturales, ¿sí? Cuando estamos en ese caso de trabajadores independientes, entendiendo por tal aquellas personas que realizan actividades económicas que dicen relación con su intelecto o con alguna habilidad especial que tenga, entiéndase, por ejemplo, el ejercicio de profesiones, de oficios o de un talento en particular, ¿ya? Un músico, por ejemplo, etcétera. Usted es un trabajador independiente y por lo tanto para formalizarse lo hace como persona natural con su RUT personal. En ese caso, usted es un contribuyente de segunda categoría y su obligación tributaria es, entre otras, digamos, pero su principal obligación tributaria es emitir boleta de honorarios. ¿Sí? Yo me imagino que lo han escuchado, ¿ya? Boletas de honorarios porque está haciendo un trabajo personal, donde prima su capacidad personal, sea intelectual o alguna habilidad manual, el ejercicio de algún oficio, de alguna profesión, ¿vale? Si ese es el caso, no estamos hablando de emprendimiento propiamente tal, estamos hablando de un trabajador independiente, como sería ahí el caso de Rodrigo, que nos está haciendo la consulta. Si usted trabaja usted ejerce un trabajo dependiente y a la vez independiente, ¿tiene que facturar? No, Rodrigo. La factura como documento tributario existe solo para los contribuyentes del impuesto de primera categoría. Si usted cumple, o sea, es un trabajador independiente, el documento que tiene que emitir es una boleta de honorarios, ¿ya? Con la retención que está establecida por ley, que es de un 13,5% para este año y que va a ir subiendo progresivamente a propósito de, ¿verdad? Del aumento progresivo del porcentaje de retención de los trabajadores independientes para poder cubrir sus cotizaciones previsionales. Entonces, si el cliente se lo exige, le está exigiendo mal a menos que usted esté desarrollando una actividad económica que está catalogada como de primera categoría. Solo ahí usted podría emitir factura, ¿ya? Entonces, Rodrigo, yo te recomiendo, porque para no ver tu caso específico en esta charla, ingresa una consulta a nuestra página para nosotros darte el fundamento. Ojalá ahí lo más importante, y te sugiero que seas súper específico en tu consulta en términos de señalar cuál es el servicio que tú estás prestando, ¿ya? Porque a lo mejor tú crees que es un trabajador independiente y a lo mejor no. O si efectivamente es un trabajador independiente, te damos las orientaciones en el fondo para que puedas emitir el documento que corresponda a tu cliente. ¿Vale? Te recomiendo, ese es un caso de orientación tributaria propiamente tal para nosotros darte los lineamientos de cuál es el documento que tú tienes que emitir dependiendo de tu situación tributaria. Em, Luego, dicho eso, ahora, si estamos realizando una actividad de primera categoría, ¿qué quiere decir esto? Que estoy realizando una actividad económica donde ya no prima mi trabajo intelectual, creativo, etcétera, sino que ya lo estoy haciendo em, en el fondo como empresa, como negocio operativo, donde tengo distintas fases de producción y ustedes como emprendedores están liderando eso, donde están poniendo capital para poder hacer crecer su negocio, ya estamos hablando de una actividad de primera categoría. Y ahí
tengo que hacer inicio de actividades en primera categoría y de nuevo, puedo iniciar actividades en primera categoría como persona natural, como es el caso por ahí que leí de Rose Cortés, o lo puedo hacer como persona jurídica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo hago como persona natural, estoy iniciando actividades y usando mi root personal en el ejercicio de mi actividad económica, ¿ya? Por ejemplo, si yo, Carolina Araya, me dedico a pintar artículos de decoración, puedo decidir iniciar actividades como persona natural, o sea, yo misma, Carolina Araya, con mi mismo root, hago inicio de primera categoría y todo este capital que yo pongo a disposición en el fondo del negocio y todas las utilidades, por ejemplo, que genere, va a quedar efectivamente grabado con impuesto directamente a mi root personal, ¿ya? Es más fácil iniciar actividades así porque me meto a llenar el formulario, pongo mis datos personales y ya estamos más o menos ok. Pero ojo que si yo realizo las actividades de esa manera, todas las consecuencias económicas y por cierto tributarias se radican en mi root, en mi persona, en yo, Carolina Araya. En caso que fallezca, se transmiten a mis herederos. Ergo, si hago inicio de actividades como persona jurídica, ¿cuál es la diferencia? Primero que esta persona jurídica la tengo que conformar. Y vamos a ver un poquito más adelante que independiente de la forma social que usted escoja, las personas jurídicas se conforman ya sea a través del registro de empresas y sociedades, más conocida la página como Empresa en un Día, ¿ya? Que igual hace mucho más fácil el trámite, pero tengo que hacerlo igual o a través del sistema tradicional le denominamos ahora que era esto que teníamos que hacer con la escritura en la notaría, con notario, ir al conservador, publicar en el diario oficial, hacer un extracto, protocolizar, etcétera, que era una vuelta bastante más larga y también bastante más costosa. Si bien requiere un trámite adicional, acá como voy a crear una persona distinta a mí, ya todas las consecuencias económicas de mi negocio y también tributarias se van a radicar en esta persona ficticia que es la persona jurídica que tiene un root distinto y un nombre distinto al mío. Aun cuando yo pueda ser la única socia y la represente, es una persona distinta para todos los efectos, sea legales o tributarios. Esas son las dos alternativas que tengo para iniciar actividades en primera categoría. Cuando yo inicio actividades en primera categoría como persona natural, en general se usa la nomenclatura de empresario o empresaria individual. Es una persona natural que inició actividades en primera categoría con su propio root, ¿ya? No requiere del trámite adicional de formar la persona jurídica, evidentemente, y podemos optar a cualquiera de los regímenes tributarios de los cuales vamos a hablar mañana. Y acá en esta lámina hacemos la distinción precisamente en el caso de Rodrigo que nos planteaba hace unos momentos, que esta persona natural puede desarrollar la actividad económica en primera categoría si la actividad corresponde a primera categoría o en segunda categoría si la actividad corresponde a la segunda categoría, que es la prestación de servicios personales, que también se hace con RUT de la persona natural. Y aquí, obviamente, los regímenes y las obligaciones tributarias son distintas. ¿Ya? Pero súper importante tener clara la diferencia y la diferencia radica aquí, súper importante en que ustedes tengan súper claro si la actividad que desarrollan es de primera categoría o de segunda categoría. Si no tienen claro a cuál pertenece, les voy a dar un tip un poquito más adelante donde pueden chequear esta información en el servicio. Por acá Margarita dice, ¿es recomendable iniciar actividades como persona jurídica, no con el root personal? Eh, Depende, Margarita. Yo creo que es una decisión más bien personal. ¿Qué te conviene a ti? ¿Cómo te conviene a ti? Más que haya una receta de qué es recomendable, qué es lo que te conviene a ti. Y eso y para tomar esa decisión tienes que tomar en consideración eh, en qué consiste tu negocio, cuáles son los riesgos de tu negocio, si tiene si lo quieres escalar, en el fondo quieres hacerlo crecer, quieres incluir más personas o vas a trabajar tú sola. Todo, tienes que mirar todos esos factores para poder determinar
qué es lo que te conviene más. Ahora, lo sumo a la consulta de Rose Cortés, que dice, ¿puedo después cambiar a persona jurídica? Sí puedes, pero acá esto sí es una recomendación. Lo ideal, si tú partes como empresario individual y luego te cambias a persona jurídica, eso tiene una aplicación de un impuesto en específico, ¿ya? Ese proceso se llama conversión del empresario individual a la persona jurídica y eso está grabado con un impuesto específico. Entonces, si tú me preguntas, ¿se puede? Se puede, pero tributariamente no es conveniente porque te aplican un impuesto adicional. Entonces ahí a lo mejor la recomendación es, si usted cree que quiere crecer como persona jurídica, parta con una persona jurídica pequeña, pero parta con una persona jurídica, ¿ya? Porque el cambio de persona natural de empresario individual a persona jurídica en primera categoría va grabado con un impuesto adicional. Por ahí Javo pregunta, ¿las sociedades de profesionales pagan impuestos? Javo, sí, pagan siempre. Las sociedades de profesionales siempre pagan impuestos. ¿Cuál es el impuesto que pagan siempre? Es el impuesto a la renta. Ahora, ¿qué impuesto a la renta van a pagar las sociedades de profesionales? Depende. El régimen que le corresponde naturalmente a las sociedades de profesionales es el régimen de segunda categoría. El mismo régimen es que le corresponderían a las personas naturales que prestan sus servicios directamente al público, estos servicios personales y profesionales. Ahora, si estás organizado como sociedad de profesionales, que para eso hay que cumplir requisitos bastante específicos, Jao, ¿ya? Que es importante que lo tengas presente. Cumpliendo con esos requisitos y si calificas como sociedad de profesionales, tú podrías optar a tributar en el impuesto de primera categoría. ¿Por qué te podría convenir esta opción? Porque te permite rebajar de mejor manera los gastos y costos que tengas asociado a tu actividad. Ahora, ¿qué impuestos no pagan las sociedades de profesionales siempre y cuando cumplas con los requisitos y estés incluido en el registro de sociedades profesionales que lleva el Servicio de Impuestos Internos? Es el IVA. Ese es el impuesto que no pagan, pero el impuesto a la renta lo pagan siempre, ¿ya? De- También, Jao, atento al final de esta presentación porque te voy a presentar el portal de educación tributaria y ahí también hay información específica respecto de las sociedades de profesionales, ¿ya? Por ahí Steph dice, a mí me falta el paso a iniciar actividades, creé una EIRL para mi emprendimiento de tejido artesanal a crochet y el servicio ya me dio el RUT. O sea, estamos tiki-taka, po. Ya tomaste estas decisiones previas de las cuales estamos conversando y ahora mismo me refiero al tipo social de la EIRL. Acá les muestro en pantalla las distintas opciones de personas jurídicas que existen en nuestra legislación para poder formalizar las actividades. Desde ya les adelanto que estos no son todos los tipos sociales, hay más, ¿ya? Pero yo traje a colación acá los que más se utilizan para la realización de negocio y en específico marqué con verde aquellos tipos de personas jurídicas que son más adecuados para comenzar con un emprendimiento. Y aquí en primer término está lo que señala Steph, no sé cómo se dice, perdón, Steph, que señala en su consulta, que es la famosa EIRL o empresa individual de responsabilidad limitada, que, ojo, no es lo mismo, voy a retroceder, que el empresario individual. Recuerden que el empresario individual es una persona natural que con su RUT personal hace inicio de actividades en primera categoría. La EIRL, en tanto, es una persona jurídica, ¿ya? Es una persona jurídica con un RUT distinto a la persona natural, perdón, que la conforma, ¿ya? Entonces, ojo ahí que hay una tremenda diferencia. Yo sé que el nombre se parece lamentablemente, pero hay una tremenda diferencia entre un empresario individual y la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que acá para constituirlo requerimos de 2 o más personas, ¿ya? Y también está la famosa SPA.
La SPA o la sigla para Sociedad por Acciones es un tipo social que pueden crear una persona o puede tener varios socios también. De hecho, la puedo partir como una persona y en el camino ir incorporando los otros socios, también es posible, ¿ya? Y así como puedo partirlas con varias personas y en el camino que se vayan yendo los socios y puede continuar con una sola persona, ¿ya? Esa es la gracia o una de las gracias que tiene la famosa SPA. Por ahí Margarita me dice, para los emprendedores, ¿una SPA o una IRL? De nuevo, Margarita, depende, po. ¿Qué necesitas tú en tu emprendimiento? Si, por ejemplo, tú vas a manejar sola tu emprendimiento y sabes que no quieres socio y que nunca vas a querer socio, vas a manejarla tú siempre, una EIRL te puede servir. La SPA también, porque también la puedes tener como una persona, pero es una forma mucho más, a ver, es un tipo social que te permite después crecer en número de socios y puedes ir incorporando de manera fácil a los otros socios mediante las ventas de acciones que tú definas. En cambio, la EIRL no te aguanta un socio más. Si tú tuvieses una EIRL, y ahí aprovecho de responderle a Carlos, si tú partes como una EIRL y luego quieres tener más socios, tienes que hacer un trámite en el registro, si la hiciste por el registro de empresas y sociedades, tienes que hacer un trámite adicional que se llama transformación, ¿ya? Estás transformando de una EIRL a una SPA. Esa transformación no tiene asociado un impuesto en particular, como sí lo tiene el cambiar de un empresario individual a cualquier tipo social, que se llama conversión. Esto se llama transformación y las transformaciones no tienen un impuesto adicional. Lo que sí, eh, cada vez que una persona jurídica deja de realizar el giro o negocio para el cual se constituyó, tiene que hacer un trámite de término de giro que la transformación tú lo puedes obviar o saltar o dejar de hacer siempre y cuando la nueva sociedad, ya por el cambio, este nuevo tipo social, se haga cargo, ¿verdad?, de los impuestos, de todos los impuestos que pueda adeudar el nombre anterior o el tipo social anterior. ¿Ya? Así que ir respondiendo a la consulta de Carlos, no tiene ese cambio que tú le denominas, se llama transformación y no tiene un impuesto asociado. Ya, por ahí Odette me dice, yo constituí una SPA, tenía inicio de actividad en segunda categoría desde 2018. Ya, Odette, yo no sé si está muy clara ahí la información, porque a mí me parece muy difícil que una SPA pueda tener inicio de actividad en segunda categoría, ojo. Pero como es del 2018, nosotros tuvimos un cambio de normativa ahí, ya, porque antes las sociedades profesionales podían ser SPA, que sería el único caso súper extraño que puedo tener una SPA en segunda categoría, pero eso ya no es posible. Ya por la modificación, la última modificación legal que tuvimos respecto del IVA y que partió a regir el 1 de enero del año 2023. Así que hay que verificar esa información, ¿ya? Porque no, que una SPA tenga inicio de actividad en segunda, si te refieres a la segunda categoría, no, no lo he visto nunca, digamos. ¿Ya? Ah, dice que recién la constituí. Ya, no, Odette, ahí, acláranos tu comentario para poder ayudarte. Ya. Jorge Torres dice, la IRL solo te encasilla en un solo rubro y una sola persona. Con una SPA puedes aumentar tus giros en otras líneas y agregar socios. Es efectivo lo que tú señalas, Jorge, porque también una de las limitaciones que tiene la IRL es que solo puedes realizar un giro de primera categoría, mientras que todos los otros tipos sociales te permiten más de un giro a desarrollar, efectivamente. ¿Ya? Ahí, ojo, eso sí, tener claro, Jorge, la distinción cuando yo constituyo, ¿verdad? Una persona jurídica, cuando estamos hablando de sociedades, estoy sacando la EIRL de la ecuación, puedo desarrollar en el objeto social varias actividades económicas y no significa necesariamente que las va a ejecutar todas. ¿Qué es lo que manda acá?
cómo haces el inicio de actividades, porque ahí tú podrías limitarla a un giro y en el futuro ver si desarrollas el resto de los objetos sociales o no. Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esto? Importante distinguir entre el objeto social que va en la constitución de la persona jurídica y que podría poner miles si quiero, y o distinguir la actividad económica específicamente que voy a desarrollar y que se llama giro y es el que informa al servicio de puestos internos y es sobre la cual me van a calcular los impuestos. Y de giros puedo poner solo hasta 7 giros en el inicio de actividades, ¿ya? Para que tengamos ahí clara la diferencia. Ya. Odette nos decía que recién el mes pasado pudo constituir su SPA. Por aquí me pregunta, ¿se puede tener más de una EIRL? En nuestra legislación no existe ninguna limitación en cuántas personas jurídicas puede tener una persona natural. Dicho de otras, en palabras sencillas, digamos. Una persona natural puede constituir todas las personas jurídicas que estime conveniente, no hay ninguna limitación, ¿ya? Lo que sí, obviamente, la idea es que, o sea, si vamos a constituir personas jurídicas, la idea es que sean operativas. Y ojo acá que el servicio realiza estas fiscalizaciones de tener empresas operativas y que no sean denominadas estas empresas de papel, porque está pasando mucho y ustedes lo pueden ver en las noticias que de repente se constituyen sociedades solo para efectos de vender documentos tributarios, lo cual es un delito, ¿ya? Entonces, si tú tienes distintas actividades y quieres canalizarla cada una con una persona jurídica distinta, no hay limitación ni jurídica ni tributaria. Ahora, ojo, que si tú tienes 5 EIRL, ojo que vas a tener que cumplir con esos 5 RUT las distintas obligaciones tributarias respecto de cada una de ellas. Si son actividades medianamente compatibles, a lo mejor ahí la recomendación, en vez de tener una EIRL, es que tengas una SPA y concentres todas tus actividades en el fondo que son compatibles entre ellas en una persona jurídica y vas cumpliendo con las obligaciones ahí respecto de un solo RUT y no quedas tan dispersa, digamos, en tantos RUT distintos. Ya. Macarena me pregunta algo súper relevante que bueno que me das la oportunidad de poder aclararlo. Macarena nos dice, hola, buenas tardes, si quiero formar una empresa familiar, ¿cuál sería la figura o es otro tipo? La denominada microempresa familiar, que es la que es, creo, a la que tú te refieres, no es un tipo de persona jurídica distinta. Por favor, que les quede súper claro a todas las personas que han escuchado de la famosa microempresa familiar o también las denominadas MEF. Las MEF o las microempresas familiares es una, por así decirlo, calificación que hacen las municipalidades a las distintas empresas, sean personas naturales o personas jurídicas, que se constituyan en su territorio, o sea, en su comuna, ¿vale? Para efectos del pago de la patente municipal, ¿ya? La patente municipal también es un tipo de impuesto, ojo, es de los impuestos que cobran las municipalidades, así como el permiso de circulación, las contribuciones que se cobran por aseo y ornato. Hay impuestos que son también de índole municipal y uno de ellos es la patente municipal, que grava cualquier actividad económica, comercial, productiva, profesional que se realice dentro de la comuna y que las cobra el propio municipio. Entonces, si usted es una persona natural con inicio de actividad en primera categoría o una EIRL o una sociedad de personas, usted puede optar a esta calificación de microempresa familiar. Si cumple con los requisitos, sí, no hay ningún problema y esa calificación la hace en su municipalidad correspondiente. ¿Tiene esa calificación, alguna incidencia en los impuestos que usted tiene que declarar y pagar ante el Servicio de Puestos Internos? Ninguna. ¿Ya? Esa calificación es solo municipal y desde un punto de vista del Servicio de Puestos Internos, ¿ya? O de los impuestos que fiscaliza el servicio, no tiene ninguna incidencia, ¿vale? Esa calificación de MEF se puede hacer antes o después del inicio de actividades. Entiendo que algunos municipios te piden que la hagas después porque te piden tener un RUT, pero si lo haces como persona
natural, que hay algunos municipios que lo aceptan, podría hacerlo sin el inicio de actividades, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que es un trámite que se hace en la municipalidad, que lo califica la municipalidad y es para efectos de tener beneficio de la patente municipal. ¿Cuáles son los beneficios? En algunas municipalidades, no en todas, tienen un cobro más barato de la patente, pero sí en todas supone una simplificación del trámite de obtención de la patente y además simplifica ya el trámite de cualquier otro permiso que usted tenga que tramitar para realizar su actividad, como podría ser un permiso sanitario, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Ahí me van contando, por favor, chicas, respecto de la MEF, que varios me están preguntando, Macarena, Paulina, Marlene. Váyanme preguntando si les queda alguna duda de lo que digo respecto a las MEF. Marlene dice, ¿hay un límite de ventas anuales para hacer MEF? Y usted es EIRL, no hay un límite de ventas anuales, pero sí hay un requisito de promedio de ventas, si no recuerdo mal. Ahora, ojo, que acá me están sacando de mi ámbito de competencia porque no vemos nosotros impuestos municipales en la Defensoría. Pero de todas maneras tenemos en el portal de educación un apartado respecto de las MEF, Marlene, donde aparecen los requisitos, pero aparecen requisitos generales. Te puedes encontrar con requisitos particulares dependiendo del municipio, porque si bien el marco de la patente municipal, los marcos generales están establecidos en la ley de rentas municipales, también los municipios son independientes entre ellos para establecer algún requisito especial o no en la concesión de estos beneficios. ¿Vale? Así que ahí lo importante es que los requisitos específicos para la MEF los consultes en la municipalidad que te corresponde. Y la municipalidad que te corresponde es aquella que corresponda al domicilio en el cual tú hagas inicio de actividades. Súper importante, tienen que empatar, ¿ya? Ojo ahí. Em, a ver, quiero ver si se me ha pasado por ahí algún otro comentario. Dice, no, acá primero la de Rodrigo. Si se constituyó una CPA con un participante en primera categoría, ¿qué impuestos debo pagar? Los que te comenté hace un rato. Siempre el 99,9% de los emprendedores ya pagan básicamente dos impuestos. Impuesto a la renta en primera categoría en tu caso y ojo que el IVA, ¿ya? El IVA es un impuesto que grava la venta y los servicios. Entonces, ¿qué ventas? Todas las ventas habituales. ¿Qué servicio? Todos los servicios, salvo aquellos que expresamente están excluidos por ley, pero que son los menos, 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 menos. Ahí tuvimos también un cambio de legislación a partir del 1 de enero del año 2023, porque antes los servicios que pagaban impuestos eran poquito menos. Ahora se amplió a casi todos los servicios, son muy pocos los servicios que no pagan IVA. Ya, por eso me atrevo a decir que el 99,99% de los emprendimientos pagan impuesto a la renta de primera categoría, Rodrigo, sería tu caso, y eventualmente IVA. Ahora nos podría escribir en los comentarios qué actividad realizas y vemos si efectivamente eres contribuyente de IVA. Por ahí, Tomás Gamboa dice, una consulta, si tengo más de un giro en mi SPA, ¿debo pagar impuesto por cada giro? Los impuestos, Tomás, van en estricta relación con el hecho grabado que tú generas. En palabras simples, ¿qué fue lo que te quise decir? No basta con declarar un giro para que tú tengas que declarar y pagar el impuesto, sino que tú tienes que realizar la acción o la conducta que la ley establece para ese pago. Por lo tanto, te pongo un ejemplo. Puedes tener giro te invento, ¿ya? En primera categoría vas a tener consultoría, venta de cursos online y vas a prestar servicios de asesoría, todos relativos, por ejemplo, a marketing en tu empresa de marketing SPA. ¿Ya? Si te fijas, son tres actividades distintas. Tenemos el tema de la consultoría, dijimos, la venta de estos cursos, ¿verdad? E-learning y no me acuerdo qué dije al principio. Bueno, eso mismo. ¿Cuándo tú vas a pagar impuestos por estas actividades? En la medida que tú desarrolles la acción específica. Por ejemplo, realizas la consultoría y recibas el pago. Eso se va a ir a primera categoría y además, como es la prestación de un servicio, va a estar grabado con IVA y va a tener que emitir la boleta
si esa consultoría se la diste a una persona natural, o la factura si se lo diste a una persona jurídica. Asimismo, si vendí 3 cursos este mes, entonces esos 3 cursos tú emitiste la boleta o la factura según corresponde y esos 3 cursos por esos 3 cursos vas a tener que pagar el IVA correspondiente a esos 3 cursos. Y así, por las actividades que tú desarrollas, el solo poner un giro, pero si el giro tú no estás desarrollando ventas, acciones con ese giro, no paga impuestos, ¿ya? El impuesto se gatilla cuando tú realizas la conducta que la ley establece para que se gatille el impuesto. En el caso del IVA es la venta efectiva de un producto o la prestación efectiva de un servicio grabado con IVA. En el caso de la renta, lo que se graba, Tomás, es la utilidad, es la ganancia que tú tuviste a lo largo de un año. Que ojo, no dice relación con tus ingresos, porque yo, por ejemplo, en mi empresa de ventas, como te digo, de ventas de cursos por internet, pude haber vendido 1 millón de pesos en cursos, pero si me gasté 800.000 pesos en poder elaborar esos cursos, por ejemplo, y ponerlo a disposición, ya tuve gastos relacionados por 800.000 pesos, entonces yo no gané 1 millón, recibí 1 millón, pero gasté 800.000 pesos, por lo tanto, ¿cuánto gané? Solo 200.000. Sobre eso voy a pagar impuesto a la renta en primera categoría, ¿ya? Ahí vayan haciéndome las consultas. Oh, tengo un tremendo listado de consultas ya, pero ahí vayan haciéndome consultas si alguno de estos conceptos no van quedando claro. Elizabeth, en el caso de feriantes que pagan permiso municipal, pueden crear su empresa considerando que su capital, inversión e ingresos son muy bajos. Elizabeth, los capitales de inversión y los ingresos bajos no son un impedimento para formar o no una personalidad jurídica. ¿Ya? Ahora, me gustaría respecto a tu consulta que me aclararas si estás hablando de feriantes libres, por ejemplo, que regularmente se ponen en un lugar específico en la venta de sus productos, o si se trata, por ejemplo, de ferias esporádicas como estas que se ponen ocasionalmente para distintas fechas, porque ahí po- puede ser un poquito distinta la respuesta. Lo importante sí que me interesa que te quede súper claro que independiente del caso, el constituir o no una personalidad jurídica no tiene que ver con el tamaño de tu negocio. A lo mejor tiene que ver con las expectativas de que crezca tu negocio, pero no tiene que ver necesariamente con el tamaño. Tiene más bien que ver con que si tú quieres asumir en tu patrimonio personal, con tu root personal, todas las obligaciones de tu negocio que puedan surgir, o si lo quieres, por así decirlo, derivar o extraer a una persona jurídica distinta de ti. ¿Ya? Básicamente, por ahí va la definición si quiero una persona jurídica o una persona natural. Steph me dice formalizar en la municipalidad. En el caso de su giro, da lo mismo el giro, Steph, para efecto de la patente municipal, toda persona que realiza una actividad económica tiene que tener patente municipal. ¿Ya? Entonces, tu actividad económica, aunque la realices a través de medios electrónicos, tú me dices solo vas a vender por Mercado Libre y aunque vendas solo por Instagram, por Facebook o por las redes sociales que quieras o por la plataforma que tú quieras, la obligación sigue siendo la misma, ¿vale? Patente municipal para cumplir con el impuesto municipal propiamente tal, inicio de actividades para el servicio de puesto interno, ¿ya? Estoy leyendo un poquito las consultas que van surgiendo. José Riquelme, ¿qué consiste el impuesto de primera categoría? Eso es para una charla completa y más, ¿ya? O sea, ¿en qué consiste el impuesto a la renta? Es para una charla y más. Ya, por el momento, te voy a dar las indicaciones para que entres al portal de educación tributaria. Ahí tenemos una sección dedicada a pymes donde se explica los principales impuestos que afectan a las pymes y que yo he estado reseñando en esta charla, referido al impuesto a la renta de primera categoría y al IVA. Y ahí lo puedes consultar con mayor detalle en base a la explicación que he estado dando en esta charla. ¿Ya?
Laura por ahí dice, ¿puede un titulado CFT de comercio exterior y un contador auditor realizar una sociedad profesional? Sí, te voy a también dar las indicaciones para ver los requisitos específicos de este tipo de sociedades. En principio, sí, la ley no exige que sean la misma profesión o el mismo título, pero sí tienen que ser complementarias para el giro que ustedes van a desarrollar. Por lo tanto, si tú vas a desarrollar, vas a constituir una sociedad de profesionales por así decirlo, con profesionales de múltiples áreas, tienes que fijarte que todas esas áreas cooperen en la consecución del giro o el servicio que tú finalmente vas a prestar al consumidor final. Ese es como el filtro que tienes que tener claro para poder ver si es viable para ustedes la constitución de una sociedad de profesionales. Ten claro, eso sí, que las sociedades profesionales solo pueden ser sociedades de responsabilidad limitada como tipo social. ¿Ya? La ley no permite otro tipo que no sea la sociedad de responsabilidad limitada. Teresa Hidalgo dice, mi contadora me hizo iniciación de actividades como EIRL y escribió mi nombre, ¿cómo hago para corregir eso? No es necesario corregirlo, Teresa. La ley indica que las razones sociales de las EIRL contienen el nombre de la persona natural que las constituyó, más una referencia al giro, terminados con la sigla EIRL. Por lo tanto, no tienes que corregir nada al respecto, ¿ya? Lo importante es que sepas que esa IRL tiene seguramente un root distinto a tu root y es una persona jurídica distinta a ti, no obstante que tú eres en el fondo la representante de esta persona jurídica, ¿ya? Teresa, así que no te preocupes por eso. Dice Blanca, ¿debo seleccionar la estructura jurídica y solo si quiero tener un negocio físico veo lo de la MEF en la municipalidad? Ojo, ahí hice la aclaración hace un ratito, Blanca. No es necesario, o sea, lo que dice respecto a la ley, respecto a la patente municipal, es cualquier actividad, da lo mismo que si tú, por ejemplo, te dedicas a la venta de los artículos decorativos que estamos hablando. Puedes tener un negocio físico, una tienda, o puedes venderlo a través de online en plataformas como Mercado Libre o incluso a través de redes sociales o a través de una página web. Da lo mismo cómo realizas la venta. Lo importante es que si estás vendiendo cosas, ya estás realizando una actividad comercial y esa actividad comercial paga patente. Por lo tanto, tienes que realizar el trámite de la patente sí o sí ante el municipio, independiente de cómo tú realices tu negocio, si sea de manera física o de manera online. ¿Ya? Y para el pago de tu patente tienes la posibilidad de calificar como MEF para tener una patente más reducida y más ágil en la tramitación. Desde el punto de vista del servicio de puestos internos, tienes que igualmente iniciar actividad en el giro que te corresponda. Alejandra dice, no está muy claro, es mucha información para mí, necesito ayuda con varias cosas que no entiendo. Vamos viendo si tienes alguna duda específica, Alejandra, respecto a lo que yo he hablado, sin perjuicio que, de nuevo reitero, les voy a dejar las coordenadas para que puedan ver el portal de educación tributaria, donde seguramente van a poder aclarar muchas de sus dudas. Ahí está la información mucho más detallada también y además la pueden ir viendo con mayor claridad. Y en caso de persistir cualquier duda, Alejandra, por favor escríbenos, ¿ya? Mándanos tu solicitud de servicio a la Defensoría de Orientación. em, Y ahí nos puedes hacer las consultas específicas que tú requieres aclarar para tu caso en particular. ¿Ya? Mientras más información nos proporciones de tu negocio en la consulta, más fácil para nosotros poder darte el feedback y la orientación correspondiente. ¿Ya? Entonces, acá, respecto a las personas jurídicas, tener claro que teníamos el método tradicional antes de constitución de personas jurídicas que en términos sencillos era largo, no se demoraba más de no se demoraba menos, perdón, de 2 meses en constituir una persona jurídica, necesitaba un abogado y era un trámite que no le iba a salir por menos de 500.000 pesos, 1 millón de pesos era más o menos promedio. ¿Por qué? Porque tenía que ir a una notaría, hacer una escritura pública, redactar los extractos por escritura, o sea, redactar
los estatutos de la sociedad y un extracto de la escritura pública que después se inscribía en el registro del conservador, en el registro de comercio que lleva el conservador de bienes raíces. Luego ese extracto tenía que publicarlo en el diario oficial y luego tenía que volver con la publicación y con la inscripción a la notaría para que me protocolizaran todos estos documentos. O sea, ya en mi explicación ustedes ya se enredaron en un trámite bastante enredado y caro y perdón, también un poco lento. Problema que se vino a solucionar con el registro de empresas y sociedades, como yo le dije, más conocida como Empresa en un Día, que es una plataforma que está dispuesta por el Ministerio de Economía a disposición de todas las personas a través de la cual ustedes pueden, llenando un formulario de verdad de fácil comprensión, constituir la empresa que usted necesite. Ahí en la PPT hay un pantallazo de la página como de inicio de la empresa en un día y ahí está la opción de constitución de empresa, donde ahí están todos los tipos sociales disponibles, ¿ya? Usted la va constituyendo mediante el relleno de un formulario que es bastante tipo y que tiene la cláusulas más típicas de los estatutos sociales y no tiene ningún costo salvo que al término del trámite usted y los socios que correspondan, si son solo ustedes, pero si corresponde a más socios también corresponde, para los más socios tienen que firmar este formulario mediante una firma electrónica que la plataforma acepta las firmas electrónicas simples, pero que se pueden conseguir en el mercado con un costo desde los 990 pesos. Entonces, gratis no es el uso de la plataforma, por cierto que sí, pero como requiere el requisito de la firma electrónica, va a tener un costo de 990, desde 990 pesos por firma. Y básicamente se pueden demorar en llenar este formulario unos 20 minutos, o sea, incluso en menos de un día usted va a tener constituida su persona jurídica y además en la misma plataforma se le asigna un número de RUT. Por tanto, puede ahí ya directamente hacer el trámite de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Hasta acá hemos conversado respecto al número 1 de la tabla que yo les propuse al principio, de las cosas que tenemos que pensar para poder iniciar actividades. No se asusten que no les voy a dar la lata mucho rato más, ya porque el punto 2 es más cortito. ¿Qué actividad económica voy a desarrollar? Tengamos claro esa actividad económica. Es súper importante. De repente me dicen, no, yo me dedico a la fabricación de telares. Escuché por ahí. Ojo, yo puedo fabricar telares para adornar mi casa, para regalarles a mis familiares para Navidad y todavía no estoy realizando una actividad económica. ¿Cuándo va a ser una actividad económica? Cuando yo venda ese telar. Entonces, ojo, que mi actividad económica entonces es la venta de telares, no es la fabricación. Podría ser fabricación y venta de telares, ahí está completo. Pero la fabricación por sí solo, ¿verdad? En principio no me genera ninguna utilidad a menos que yo la venda. Por lo tanto, no olvidemos de esa segunda patita de la actividad económica. ¿Ya? Por ahí leí que alguien hacía telares para que lo tengan súper presente. ¿Qué es importante? Al momento de iniciar actividades, en el formulario del Servicio de Impuestos Internos se nos va a pedir un código de actividad económica. ¿Dónde pueden ubicar el código de actividad económica? Ahí yo les dejé el enlace online que después lo podemos compartir vamos a ver la forma con Álvaro de poder compartirlo en línea para que lo pinchen. Pero lo importante es que en esos códigos de actividad económica se despliegan todos los rubros que existen y usted por rubro puede ir buscando cuál es su actividad. ¿Cuál es la gracia de esto? Si se fijan en la PPT, ya en la imagen del lado derecho de su pantalla, yo les marco ahí con una flechita que se despliegan las actividades, ya, y 3 columnas. En la primera columna se me indica si mi actividad está o no afecta a IVA. Si está afecta a IVA aparece sí, si no está afecta a IVA aparece no. Facilito para saber si soy contribuyente de IVA o no. Luego dice categoría tributaria y eso se refiere al impuesto a la renta y la columna me señala si soy de primera categoría o de segunda categoría. ¿Vale?
Súper importante, por ahí me hacían, ya se me olvidó el nombre, perdón, por ahí me hacían la pregunta si era una actividad de primera o de segunda. Acá podemos, esto es una buena herramienta para definirlo, no es la única, es buena. Ahora, ojo, eso sí que de repente sale la sigla NPC, creo. Hay actividades económicas que yo las puedo realizar como primera o como segunda categoría. Les pongo un ejemplo. Yo soy abogada de profesión y podría atender causas particulares como abogada independiente. O sea, ahí la actividad la voy a estar desarrollando como segunda categoría. Pero si yo reúno a más abogados y hacemos una firma y unas, ¿ya? Y hacemos una firma y lo hago como empresa, voy a estar realizando actividades de primera categoría. Entonces, ojo, que la actividad me da un indicativo de la categoría a la que corresponde, sí, pero no lo es todo. Tenemos que siempre pensar en cómo estoy realizando esa actividad económica, si estoy empleando capital o no, si es un trabajo solo personal o requiero de otro tipo de inversión, y esas son las cosas que me va a ir limitando si estoy en la primera o en la segunda categoría propiamente tal. Aquí venían, yo ya les di toda la lata de la microempresa familiar. Acá venía la lámina de la microempresa familiar, no me acordaba que estaba acá, pero acá está, ¿ya? Pero ya lo conversamos. La microempresa familiar es una categoría municipal para tener una patente simplificada, procesos sanitarios simplificados, sean más cortos y más expeditos la tramitación de estos procesos, pero desde un punto de vista tributario no tiene ninguna significación, por lo tanto el inicio de actividades se hace tal cual como lo hemos conversado y lo vamos a conversar. Por último, y esto solo para señalarles que em, el punto 3, que lo vamos a empezar a trabajar mañana, que dice relación con los regímenes tributarios, ¿ya? Existen 6 regímenes tributarios para quienes pagan impuestos de primera categoría, ¿ya? Acá yo en verdecito señalé con puntitos eh, cuáles son los que aplican a las pymes o a los negocios que recién están partiendo, y en esto nos vamos a abocar mañana, en nuestra sección de mañana, a tratar en más detalle el régimen general ProPyme, el ProPyme transparente y los regímenes especiales de tributación simplificada, tanto en renta como también el que conocemos de IVA. ¿Ya? Y eso, y por último, ahí, y además ahí, gracias, me pusieron el link al portal de educación tributaria. Ahí un pantallazo está este código QR de acceso que lo pueden probar, y está también en el enlace, ahí educación sin www, sino que directo educación.dedecon.cl, ¿ya? Ese es el portal de educación tributaria. Van a ver en el menú que hay, está enfocado para distintos segmentos de contribuyente. Está la sección Mi Pyme en el menú principal, ya donde está toda la descripción de los principales impuestos que pagan las pymes, ya tanto en primera categoría como en IVA, para que también puedan ir viendo em, también su situación de tributación. Está también por ahí arriba que no se ve mucho. Aquí yo lo veo más chico, no sé si ustedes los ven a pantalla completa, pero está esta sección de material educativo que si ustedes la despliegan pueden ver material de apoyo, instructivos, preguntas frecuentes, etcétera. Y está en la sección de nuevos negocios aquí arribita, ¿ya? Donde ahí se despliega un paso a paso para formalizarse, un paso previo, cómo organizar mi negocio, cómo después ya hacer el trámite propiamente tal ante el Servicio de Puesto Interno, y un tercer gran paso que es todas las cosas que tengo que hacer después que termino el inicio de actividades, porque haciendo inicio de actividades no lo es todo, ahí no termina, tenemos que hacer otras tramitaciones posteriores, como el tema de la patente municipal, como permisos sanitarios si es necesario, como elegir regímenes tributarios, que vamos a conversar de eso mañana, etcétera. Ya voy a leer, ir leyendo las preguntas que me quedaron por ahí en el tintero. Aprovechen de hacer las últimas consultas que puedan tener respecto del tema también. Vamos, Paloma dice,
En empresa en un día solo se debe pagar la firma electrónica, no se debe ir a notaría. Me dijeron que se debía pagar en notaría como 10.000 pesos, pero no recuerdo por qué era. Tiene las dos alternativas. Tienes la alternativa de la firma electrónica que te sale 990 pesos o ir a firmar el formulario a una notaría por 10.000 pesos cada firma. Yo creo que es mejor la primera, una firma electrónica. ¿Ya? Desde los 990 pesos hay firmas electrónicas también más caras, pero jamás te va a salir más o igual a 10.000 pesos como te pueden cobrar en una notaría por la firma. ¿Ya? Teresa dice otra consulta, si hice inicio de actividades y aún no obtengo la patente, ¿estoy obligado a entregar boletas o espero a tener patente? La obligación de la boleta dice relación con ser contribuyente de IVA. Tienes que dar tu boleta sí o sí, a menos que estés en un régimen simplificado de IVA, ¿vale? Así que la obligación de la boleta por ventas, entiendo, o por servicio, a lo mejor ahí podrías hacer la aclaración, Teresa, si tienes oportunidad, existe igual, ¿ya? Em, Sin embargo, el trámite de la patente es distinto, va hacia la municipalidad, ¿ya? Cuando son negocios físicos respecto a los cuales estoy pidiendo patente municipal, en general no te dejan funcionar hasta que no tengas la patente. Si no requieres de un negocio físico, igual tienes que hacer el trámite de la patente y el incumplimiento de estas obligaciones va por separado, ¿ya? O sea, si tú ya iniciaste actividad y estás realizando actividades grabadas con impuestos, tienes que emitir la boleta sí o sí. Si todo lo que te demores en tramitar la patente municipal, luego va a ser resorte de la municipalidad fiscalizarte y pagar y pasarte alguna multa por el no pago de esta patente. Pero son obligaciones distintas, ¿ya? El que no tengas patente no te excusa de tu obligación de emitir las boletas o el documento tributario que corresponda para respaldar tus operaciones, ¿vale? Así que veo por ahí que no hay más preguntas, ¿ya? Y en atención también a la hora comienzo a despedirme. Muchas gracias por haber participado de esta instancia, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por sus interacciones. Obviamente es súper importante tener ese feedback, aunque estemos en un chat, pero igual espero haber contestado todas las dudas o consultas que tengan. Yo sé que de repente el tiempo es un poquito escaso, a lo mejor hay que ver con más detenimiento algunas situaciones en particular, pero de verdad los dejo súper invitados al portal de educación tributaria. De verdad que ahí hay información tremendamente relevante para todos ustedes, no solo de lo que conversamos hoy, sino que de muchas también de sus consultas y con mucho más detalle y más extensión. ¿Ya? Y además también en el mismo portal de educación tributaria, siempre en la parte baja de todas las páginas hay un botón así extenso en morado, si no me falla la memoria, donde pueden ingresar también sus dudas, enviarnos sus consultas para poder resolvérselas a la mayor brevedad posible. Así que eso, sin más, me despido. Quienes participen en la actividad de mañana, ahí como dice el letrero, lo esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Hoy tuve que partir con un breve retraso de 10 minutos, pero mañana partimos sí o sí en el horario que está programado, que sería a las 15:30. ¿Ya? Así que muchas gracias por participar en esta instancia y quedan súper y cordialmente invitados para que nos veamos ya mañana con la temática de regímenes tributarios. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana. Que estén muy, muy bien. Chao, chao.